Y voy a comenzar quizá con algunas cosas que pueden parecer para ustedes provocaciones. Lacan no cree que los niños aprendan a hablar. Los niños para Lacan no aprenden a hablar. No es un asunto como lo propondría la lingüística de Chomsky, donde existe un sentido propio, donde el niño de manera espontánea y natural va a ir aprendiendo a hablar, como si tuviera esa posibilidad simple y sencillamente por nacer. De hecho, si recordamos lo que propone Freud, recuerden que la palabra que utiliza es que fue traducido como el ello. A mí me gusta más pensarlo como eso, porque Groder, que es el que inventa la palabra o el concepto de donde lo toma Freud, lo que propone es que las mujeres lo que dan a luz, lo que paren, es un eso. Eso que es parido podrá venir, será un niño, será una criatura, o podrá ser muchas cosas, pero no es un niño. Entonces, ese eso que nace, la propuesta de Lacan, eso es importante porque no hay ningún lingüista, psicólogo, sociólogo que esté, digamos, siguiendo esta idea, es que entonces para que un niño pueda hablar, tiene que ser inscrito en el lenguaje. Tenemos que pensar también que cuando decimos lenguaje, lo usamos mal la palabra lenguaje. Nosotros utilizamos las traducciones inglesas cuando pensamos en lenguaje. Si yo busco language es idioma. Entonces digo, what language do you speak? ¿No? En francés, la palabra lenguaje no alude al idioma. El lenguaje a lo que alude es a la estructura. Es decir, en español tendríamos que usar una diferencia entre lenguaje y habla. Y, si quieren ustedes, lenguaje, lenguas, habla. El lenguaje a lo que apela es a la estructura, al esqueleto, a las condiciones de posibilidad de que alguien hable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le interesa a Lacan, por lo tanto, no es el habla ni la lengua, sino aquellas condiciones que permiten que alguien tenga lengua y hable, la estructura, el lenguaje. ¿Sí? La lectura que hace también Lacan de Saussure es totalmente subversiva. Utiliza las mismas palabras que emplea Saussure y, para variar con Lacan, dice lo que le da la gana con esas palabras. Entonces, significante de Saussure, cuando Lacan dice el significante, no es el significante de Saussure. Cuando dice significado, no es el significado de Saussure. Cuando habla, desde luego, no existe el concepto de signo lingüístico, nada de ese orden. Entonces, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello que está pensando Lacan, a donde va a dirigir una clínica que, si estamos de acuerdo, va a ser pensada en lo que para Freud, en términos freudianos, sería la prehistoria del complejo de Edipo? O sea, si lo pensamos freudianamente, Lacan es un prehistoriador, porque toda su apuesta teórica es precisamente sobre aquello que va a ver la fundación, la constitución, aquello que incluso va a generar la condición de posibilidad para que haya un complejo de Edipo. ¿Me van siguiendo aquí? En este sentido, Lacan, si lo pensamos, el concepto del es, o el ello, o el eso, en Freud tiene cierta herencia, ese concepto tiene cierta herencia naturalista. Hay algo del orden como de lo naturalista en el concepto del ello. Recuerden que lo pone como el almácigo de las pulsiones, como la fuente que después va a ser y vestirá yo. Siempre es, en este sentido, lo primario. Lacan lo quita esta idea del ello por ese guiño al naturalismo y crea la idea de delta. Entonces, lo que las mujeres paren es un delta. ¿Por qué delta?
porque estamos pensando, si me van siguiendo, en el nivel de la lógica simbólica que va a constituir el lenguaje, no el hablar, no la lengua, sino lo que va a ser condición de posibilidad para que haya lengua y para que haya habla. ¿Me van siguiendo? En este sentido, vamos a pensar el primer grafo de Lacan. Es un grafo que yo voy a cambiar un poquito. Es interesante, nada más para que sepan. En México, cuando hablamos, utilizamos los diminutivos, pero jamás para decir cosas chiquitas. O sea, en México decimos, ¿quieres una tacita de café? Sí, y dan un tazón así. Pero eso es una herencia del náhuatl, en donde en el náhuatl se decía el idioma de los pilis, de los niños, y entonces era honorífico decir, ¿quieres una tacita? Esta es tu casita. ¿Me explico? Entonces se tomó en el español de México la tacita, la casita, aunque sea un tazón, te dicen, esta es tu casita, cuando puede ser una mansión enorme. ¿Sí? Los reyes de España, si fueran mexicanos, dirían, bienvenidos a su casita. Y fuera un palacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi modificación pequeñita es enorme. Vamos a pensar entonces que aquí hay un delta afectado, como lo pone Lacan, y este delta afectado está metido en un circuito. Ese circuito es un circuito en donde, para ponerlo en términos de lo que después va a ser la conceptualización ya lacaniana hacia el seminario 19, 20 y demás, vamos a ponerlo, porque aparte ayuda a la idea de que este delta afectado está sumergido en algo que vamos a llamar un orden simbólico del que el delta afectado es ajeno. O sea, cuando llega la genitora y le dice, corazón, ¿cómo estás? Qué lindo, ¿cómo se...? Y el delta afectado reacciona, no entendió nada, reacciona. Placer, displacer, eso ya nos lo enseñaba Freud, aquí no hay ningún cambio. Él está en ese sentido de la dialéctica placer-displacer y reacciona, ¿de acuerdo? Pero no está entendiendo. De hecho, lo que está oyendo es ruidos, puros ruidos. Pero como está sumergido en este ambiente, en este sistema de habla, de sonidos, pero que no son arbitrarios, que son lógicos, hay una lógica simbólica que subyace, lo que precisamente va a atrapar al delta es la lógica simbólica que subyace al lenguaje, no el lenguaje. El niño por eso no aprende a hablar. De repente, en este sentido, en este circuito, el delta afectado está siendo continuamente atravesado por sonidos. Va a estar afectado por sonidos. Pero va a haber un momento, y Freud nos lo enseña, en que va a haber uno especial, que lo que va a capturar el delta afectado en ese circuito va a estar en el circuito. Aquí tendríamos que seguir, pero no sucede eso, porque aquí sucedió algo de esos sonidos, algo de eso que ha estado oyendo, hace que haya fíjense, un significante, y del otro pone Lacan un significante con un plus, no un significante 1 y un significante 2, porque no hay significantes aún. Y como consecuencia de que esto haya sucedido, es que como consecuencia de eso surge un sujeto. Tenemos también problema en español. La palabra sujeto en francés no significa, nosotros podemos utilizar como sinónimo sujeto y persona,
llegó un sujeto a mi consultorio, ¿estamos de acuerdo? Nosotros idealmente deberíamos traducirlo como sujetado. Aquí hay un sujetado, un sujet, sujetado, porque eso es a lo que se refiere, algo que quedó sujetado. Estaba en este sentido libre hasta que finalmente quedó sujetado al lenguaje, no al habla. Este sujeto, en este momento sujetado, este sometimiento, esta sujeción es a la lógica, al lenguaje, no al habla. Por eso los niños, cuando empiezan a hablar, no tienen palabras, no tienen un léxico. Y entonces leemos el artículo de Freud, donde dice, ¿cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo que dice Freud? Da. ¿De acuerdo? Pero el niño no dice da. Eso es lo que Freud supone, traduciendo ese que el niño está diciendo. ¿Y eso en qué está apuntalado? Esto es muy importante para entender a Lacan. Está apuntalado en un carrete de hilo que avienta y que retrae. Y dice, y lo retrae, Y entonces Lacan piensa, Freud dice, presencia, ausencia. Pero el niño no está diciendo presencia y ausencia. Está diciendo lejos, cerca, allá, acá, presencia, ausencia. Está diciendo muchas cosas, pero todavía no tiene el léxico, todavía no tiene las voces para poder decir presencia, ausencia. Pero se está sirviendo entonces de dos operaciones que le están permitiendo performativamente apropiarse del lenguaje, el carrete y la imagen acústica, Una vez que esto ha quedado inscrito, el niño ya no podrá no hablar, porque lo que quedó es la matriz de las operaciones del lenguaje, es decir, no es el O ni el A, sino la diferencia entre O y A. Si yo quito O, desaparece A. Solo existe el A porque existe el O. No existe el sí si no existe el no. Si yo quito el no, desaparece el sí. El sí necesita del no. Esa es la matriz de las operaciones, en donde entonces el significante que se queda inscrito es el significante de la diferencia. El significante de la diferencia está apuntalado en dos imágenes acústicas y un juego performativo con un carrete. ¿Están de acuerdo? Esto es muy importante porque siempre dicen, el lenguaje en Lacan supondría que los pacientes tienen que hablar. Y la forma de vestir es lenguaje, las señas es lenguaje, o sea, el lenguaje es mucho más que las imágenes acústicas. Y este significante, como diferencia, Lacan le puso un nombre especial. Dice, es el significante nombre del Padre. El significante nombre del Padre es lo que inscribe la diferencia y por lo tanto la matriz de todas las operaciones simbólicas. Una vez que quedó inscrita la diferencia, el niño quedó inscrito en el lenguaje. Es un sujeto sujetado al lenguaje, está sometido al lenguaje. Y entonces esta matriz será la condición de posibilidad para que entonces pueda aprender
las diferentes voces de los diferentes idiomas. Por eso, la propuesta lacaniana no está pensada en francés, no está pensada en español, no está pensada en chino. Estamos hablando de la estructura de posibilidad para que haya francés, chino, inglés, y es donde nos dirigimos los psicoanalistas. Obviamente, no puedo acceder a esto sino como consecuencia de escuchar o de ver en dónde está apuntalado ese lenguaje, palabras, señales, cosas. Este sujeto, como dicen, quedó sujetado, ¿sí? En este sentido de la sujeción, esto lo que está haciendo también es un sentido, es muy importante que entiendan, de desnaturalización. El nivel del código es el nivel en que se comunican los delfines, las hormigas, las abejas. Las abejas hacen una danza en 8 y eso les transmite al resto de las abejas en qué dirección deben volar, cuánto deben, qué volumen debe ir de abejas a ese lugar, y no hay una abeja que diga se va para otro lado. No hay equívoco. En el código no hay equívoco. Por lo tanto, el lenguaje, en la medida en que se monta sobre la diferencia, lo que lo constituye es el equívoco, la falta, porque no es O, no es A, sino la diferencia entre O y A. Todo va a estar siempre construido a partir, entonces, en este sentido, por una operación lógica. Es tan poderoso este sentido lógico que me puede llevar a que si yo pongo, ¿cómo llaman ustedes esto? ¿Plumón? No. Marcador. Rotulador. Si yo pongo el rotulador aquí y yo estoy platicando con ustedes, de repente yo puedo buscar y decir, perdón, ¿vieron dónde puse mi rotulador negro? Y ustedes me dicen, está ahí, yo no lo veo. Sin embargo, mis ojos miran ahí y no lo veo. Eso no sucede en el reino de la naturaleza. En el reino animal, en el sistema de código, no es posible que pase una cebra y un león no vea la cebra que pasa. O sea, la cebra que pasa la ven y dicen, o sea, no es, mira la cebra, ¿cuál cebra? Ahí no. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque nosotros, al estar operando a partir del lenguaje y de la falta, lo que nos hace es que este marcador exista sí y solo si la operación lógica simbólica me permite verlo aunque esté ahí. Entonces, ¿está ahí para quién? Yo me puedo ir de aquí y haberlo dejado y no lo encontré nunca, pues ahí estaba, bueno, pues yo no lo vi. Entonces, lo que vi no está si no tengo el acompañamiento simbólico para verlo, si no tengo los resortes de posibilidad para verlo. Yo tuve un paciente de como 6 años que de repente, cuando empiezo a platicar con el niño de que su mamá había estado embarazada, y le digo, y a ver, dibuja a tu mamá cuando estaba embarazada, y la dibuja sin panza. Y le digo, pero tu mamá estuvo embarazada, tuviste un hermanito. Dice, sí. ¿Y el embarazo de tu mamá? Mi mamá no se embarazó. 9 meses no la vio embarazada. Simple y sencillamente no vio el embarazo. ¿Eso es posible? Sí. Porque estamos atrapados a una lógica simbólica. ¿De acuerdo? A nivel de código eso no es posible. Por eso decimos que lo que estructura el lenguaje y por lo tanto el habla y todo eso, es este sistema de lógica simbólica que se constituye a partir del significante del nombre del Padre. El significante del nombre del Padre será la matriz de todos los demás significantes en la medida que estén esos significantes
construidos a partir de la diferencia en su forma más pura, dice Lacan. ¿Vamos bien hasta aquí? Este es el primer grafo que pone Lacan en su versión del sujeto y dialéctica del deseo. La frase con la que comienza ese texto dice: una estructura es constituyente de la praxis que llamamos psicoanálisis. ¿Qué estructura es la que es constituyente de la praxis que llamamos psicoanálisis? El lenguaje. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos un sujetado Aquí voy a hacer un par de juegos con algunos textos, con el de tratamiento preliminar, el de cualquier caso de psicosis, este es de 1957, y también algo del famoso estadio del espejo, porque el primer piso del grafo es eso, es de lo que está dando cuenta la cara. Como sabemos, Lacan en este momento utiliza los conceptos como le da la gana, ¿no? Entonces nosotros queremos como formalizar, y si vemos una A minúscula decimos, güey, objeto A. Antes, en 1953, era el yo y el otro. El plus era el otro, ¿no? Y entonces este era uno, otro. Bueno, entonces aquí es ya para 1963. Este texto, todo esto lo está pensando Lacan desde 1957. De hecho, hay cosas que incluso son antes. Cuando vamos a hablar del punto de almohadillado, para que entiendan, eso aparece ya en el seminario 3 de Lacan. El que está aquí no es el objeto A. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Ni esto es el imaginario de A, que es leído como el imaginario del otro. No es leído así por Lacan. ¿Qué es lo que nos propone Lacan para llegar a esto? ¿Qué es lo que propone rápidamente en el estadio del espejo? Que hay dos operaciones que son constituyentes del yo, que es el moi y el je. ¿Qué es el moi? Lo que propone Lacan, estoy yendo como a 7 millones de velocidad luz. ¿De acuerdo? Entonces, rapidísimo. El je son esos shifters, esas marcas que hacen que haya, por ejemplo, el aroma de la leche, los pasos de la mamá, ese tipo de cosas que marcan cierto plano de diferenciación de la criatura, del delta, en el mundo, y que estos yes son, ¿qué son? Ahí donde es él. Sin esos yes donde siente satisfacción, él no es. Eso cosa no es. Es en tanto esas cosas están. Si no están, no están. ¿Correcto? En el estadio del espejo lo que aparece es que hay una mirada. Para que la criatura, esta es la mirada de la madre, esta es la mirada del hijo, este es el espejo. Para que el hijo pueda mirar, recuerden que lo que Lacan pone el acento es en la mirada, porque esto es otra imagen. Entonces hay imágenes acústicas, imágenes cinéticas, imágenes escópicas. Todo eso es lenguaje. Esto es una operación simbólica que inscribe un orden imaginario, y no se preocupen porque vamos a hablar qué es el orden imaginario, pero para que entiendan, es una operación simbólica que inscribe un orden imaginario y que a su vez va a ser constituyente del moi y del je. ¿Qué es el moi y el je? La condición de posibilidad de ser en el mundo.
en tanto que aparecemos como soy este. El niño, ¿qué es lo que mira en el espejo? Lo primero que ve en el espejo es a un otro. Esto es muy importante para entender el primer piso del gráfico, porque ese otro es un otro que antes que se constituya en imago, recuerden que Lacan propone que la imago es esa imagen arquitectural, antes de que sea imago es un otro que es un adversario del que hablamos en la comida, mi querida Cristina. Ese otro adversario a quien odio. ¿Y saben por qué lo odio? Porque mi mamá lo desea. Entonces, ¿qué es lo que miro? El deseo de mi madre, que está mirando esto. Y entonces lo odio. Le tengo aversión. Me molesta ese otro. Después descubro que ese otro soy yo. Cuando descubro que ese otro soy yo, ese otro que soy yo es el otro que soy moi. C'est moi. Y para ponerlo simple y sencillamente, ¿qué es el moi? La posibilidad de que haya algo que tiene orden, que tenga sentido, que tenga un soporte. Si yo tengo un collar de diamantes, yo tengo el collar de diamantes más diamantes de los diamantes más finos o de perlas. La condición de posibilidad de que haya el collar o la pulsera más bonita es que tenga un hilo que vincule cada uno de los diamantes. El hilo, la cadena, puede no valer nada, ¿están de acuerdo? Pero es la condición de posibilidad de que haya una pulsera o un collar. Esa condición de posibilidad es el moi. El moi es el hilo que hace que todos esos yes estén articulados, ya no sea esta idea fragmentaria que existió a posteriori de ese y repartido. El moi hace que haya sentido. ¿Están de acuerdo? Aquí hay algo importante que va a ser la base de todo esto. Este moi, este yo que es otro, es un yo que es otro a quien simultáneamente odio. Y Lacan dice, el yo es el mecanismo esencial de la agresión. Los mecanismos de defensa del yo es la agresión, no la destrucción, eso es pulsión de muerte. Entonces regresamos aquí. Dice, acuérdense de esta madre, en esta operación le vamos a llamar el otro. Es necesario que haya un otro con esta estatura de otro para que esto pueda advenir. ¿De acuerdo? Ese otro, para que eso pueda advenir, lo representa aquí Lacan. Esto está pasando, nada más recuerden, por el texto, les decía, de 57, del 56, perdón, 55-56, en donde Lacan empieza a desarrollar los esquemas donde pone la mirada del otro en el tratamiento sobre la psicosis. ¿Qué es lo que aquí está proponiendo? Que aquí hay una imagen esa imagen, aquí hay una imagen del otro, de ese otro que va a constituir el moi. ¿De acuerdo? Para que sea posible esta imagen que va a constituir al otro, que es moi, decíamos que tiene que tener un soporte. Ese soporte en este primer grafo es muy importante que lo vean, porque nos va a hacer entender dos cosas: la estructura paranoica del yo,
porque Lacan propone que hay una estructura paranoide, para ser más lacanianos, paranoide del yo. Y dos, esto, por lo tanto, tiene que ver con esa posibilidad paranoide, es decir, psicótica. Y entonces aquí aparece el otro completo y aquí aparece el significado del otro completo. ¿Qué es lo que está atravesando en este circuito? Nuevamente el circuito, como lo hemos estado viendo. ¿Qué es lo que atraviesa esta cuestión? Aquí pone la voz y aquí pone significante. ¿Perdón? La voz y el significante. Bueno, esto es tan importante arquitecturalmente para la constitución de la subjetividad que la voz va a quedar articulada al otro de manera siempre. No va a ser posible desarticular. Tan es así que no hay estructura psíquica, ni neurosis, ni perversión, desde luego psicosis, que no tenga alucinaciones auditivas, que no oigamos afuera. Por ejemplo, a mí me pasa que voy caminando por la calle y de repente oigo tapan, volteo y no veo a nadie, y entonces digo, me lo imaginé y sigo, pero yo no me lo imaginé. Yo oí tapan y volteo. Felizmente, como soy neurótico, sé que no es ni la CIA, ni una serie de cosas, y puedo seguir adelante, pero lo que escuché fue una alucinación. Entonces las alucinaciones auditivas están totalmente articuladas a esta posición del otro. Ese otro que es lo que tengo estructurado y que tiene que ver con este lugar que vimos hace rato del soporte de esa mirada del deseo. Ese lugar del soporte es algo que después cuando se empieza a hablar de topología nos hacemos está abajo, ¿verdad? Nos hacemos bolas porque esto es un lugar. Es la posibilidad de que exista un lugar en el otro desde donde se pueda articular la posibilidad del moi, si y solo si este otro está sostenido en su deseo. Si no hay deseo de ese otro, ¿cómo miro lo que mira? Lo que miro, que mira en el espejo, es porque miro su deseo. En ese sentido, entonces, este otro, que es la condición de posibilidad para que venga el moi, un moi que surge de haber odiado a ese otro, no queda conciliado con esa imagen. Y entonces aparece la imagen del otro, articulada al moi. ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos en este primer piso del grafo y entonces nos damos cuenta que la dirección es así. ¿Se acuerdan como cuando veíamos esto? Las direcciones están atravesando porque el delta afectado está sumergido, porque el sujeto está sumergido. Y entonces en esa inmersión en el orden simbólico es que es posible que sea, como lo dirían los latinos, afectado. Y en esa afección queda conectado al orden simbólico. ¿Vamos más o menos bien hasta aquí? Este otro, ¿por qué Lacan dice que no hay otro del otro? Porque no hay otro del otro, porque el único otro relevante es este otro. Ese otro que será el soporte, que será la condición, que será la posibilidad de todo despliegue. No hay otro del otro. La estructura de la subjetividad queda entonces gravitando alrededor del otro.
ese otro que será la ley, que será Dios, que será la madre, que será el lenguaje, que será todo lo que podamos proyectar en ese sentido o soportar en esta operación, precisamente para poder, el sujeto, en esta relación, nada más aquí importante, en donde no hay nada del orden de la falta. Aquí aparece el significado del otro completo. Es como he leído, pero también he leído como la significación del otro completo. Como diría, da igual porque es exactamente lo mismo. ¿De qué se trata entonces esta operación en donde ese otro, qué es ese otro? La significación de ese otro. En la medida en que uno queda atrapado a este circuito, quiero decirles que se puede quedar atrapado a este circuito y no salir jamás de este circuito. Si esto es así, algo de este orden de la falta, pero se puede quedar atrapado porque lo que se está es totalmente sometido, circulando, también a esto Lacan le llama la identificación al otro. Significa, entonces estamos hablando del papel que tiene el otro en la estructuración de la subjetividad. Y saben que también, fíjense qué interesante. Entonces, ¿cuál es el yo? Este es el yo. Pero aquí no hay yo. No, sí hay yo. ¿Cómo hay yo? Si lo que estamos hablando es que él está mirando la mirada de la madre, la pregunta es por qué esa mirada de eso que mira la mirada es importante. ¿Por qué me es importante? ¿Por qué estoy atrapado a la mirada de mi madre que mira eso que mira? Porque es objeto de su deseo. ¿Y so what? ¿Y a mí qué? Pues simple y sencillamente que yo quiero ser eso que atrapa el deseo de mi madre. Y para poder ser eso que atrapa el deseo de mi madre, yo tengo que ser otro. Y entonces esto también es constituyente del yo ideal. Ser esa imagen, si están de acuerdo, esto es protomoano, pero está articulado al moano. O sea, yo soy José Eduardo Tapa, pero el yo ideal no tiene que ver con José Eduardo Tapa, tiene que ver con otra cosa que yo suponga que mi mamá desea, no con José Eduardo Tapa. O sea, es la alienación más enorme, más grande, es el yo ideal. ¿Sí o no? Porque soy eso, pero eso está articulado al moi. Sí. Entonces vamos a pensar en una masa ideacional, eso es lo que nos propone Lacan. Por eso la estructura de psicosis es tan compleja, porque esto que estamos hablando aquí es precisamente la estructura paranoide del yo, todo esto. Y por lo tanto, este es el ideal del yo. Eso a lo que me identifico. Es menos destructivo que este. No. Porque este nos queda más cerca. Es como esas caricaturas, si se acuerdan, que ponen al caballo caminando con una caña de pescar que está sosteniendo la zanahoria cerca de la nariz del caballo, y entonces la supuesta proximidad de esa zanahoria hace que camine, pero jamás la alcanza. Entonces este es el super José Eduardo Tapan remasterizado, superproducido, la idealización, eso imposible. Es imposible. ¿Sí? Si todo esto les parece a ustedes que tiene alguna cercanía con la psicosis, es porque la tienen. Por eso es la parte de la estructura paranoica del yo. ¿Me van siguiendo hasta aquí?
Entonces, así como en Freud hay esta perversidad polimorfa, que Lacan se da cuenta, que después no hay esta perversidad polimorfa, que después ese periodo del psicodesarrollo psicosexual en el niño desaparece, porque en Lacan no existe eso. Eso queda anudado, lo que debe ser la fantasía fantasma, la perversidad polimorfa. Continúa a lo largo de la existencia la perversidad polimorfa. Porque la condición sexual es polimorfa, perversa polimorfa todo el tiempo. ¿De acuerdo? No es algo que se supere. Ya superé la perversidad polimorfa. Pues sí, cuando te moriste. Ahorita vamos a revisar esto. Vamos más o menos bien. Hay un texto que Lacan está leyendo, una novela, se llama El diablo enamorado. El autor, Cazotte, ¿qué es lo que está ahí tratando? Es una historia en donde hay un castillo, en donde ninguno de los jóvenes quiere entrar, son las ruinas de un castillo, donde ninguno de los jóvenes quiere entrar, porque ahí vive el diablo. Lacan está leyendo la novela, y de repente uno dice, pues yo voy a entrar. Y él entra, y se le aparece el diablo. Pero el diablo, que es diablo, o sea, macho, joder, macho, ¿no? Macho, pero se enamora del tipo. Y entonces, pero el tipo es heterosexual. Entonces se convierte en una mujer espectacular. Hace la fiesta, todo esto, y el tipo queda prendado de esa mujer que es el diablo. Él sabe que es el diablo. Y como dicen, y no sabemos cuándo el diablo hará diabluras. Él está enamorado del diablo, y en esta apuesta de estar enamorado del diablo, está todo el tiempo tratando de ofrendarle al diablo, porque además el diablo le está dando todo lo que él desea. Así como los genios de la lámpara, el diablo le da todo lo que desea. Pero él tiene miedo de que el diablo de repente pueda cambiar de dirección, y también queda saturado del deseo del diablo de él, pero además tiene miedo de que se separe. ¿Lo entienden? Por eso aparece la pregunta en italiano en el texto, pues, que es la que todo el mundo dice, ¿por qué en italiano? ¿No? ¿Qué quieres? Porque tiene que ver con ese diablo paradojal donde dice, ¿qué quieres que sea yo? ¿Qué me quieres? ¿No? Qué miedo, ¿no? Porque puede ser, ay, bueno, pues entonces, esa pregunta, Lacan lo pone, aquí está, vamos a poner, voy a ahorrarme muy rápidamente cosas, quedamos que aquí está el ideal, aquí está el otro, y aquí aparece por primera vez un doble vector. Que se pregunta, ¿qué me quieres? ¿De acuerdo? ¿Qué me quieres? Pero con este sentido paradojal de quedar atrapado a ese deseo y de jugar con ese deseo, donde la muerte se está jugando el miedo, y aquí aparece el deseo. Si no aparece este deseo, este sujeto quedará por lo tanto sometido al circuito, totalmente a la dimensión del circuito que hemos dicho del primer piso, que es de esa constitución de ese yo paranoico, esa estructura que habla de esa condición psicótica donde no hay falta. Pero entonces inmediatamente que aparece la pregunta, es precisamente porque lo que se está articulando es el deseo.
pero el deseo es dialéctico. Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Como decían mis maestros, dialéctico, ¿no? Porque en el deseo, para que sea deseo, no es un sentido siempre unidireccional. Y entonces, a partir de esa posibilidad que surge en el sujeto de poder ir más allá de este sentido paranoico del otro, aparece el deseo, y en este sentido aparece la pregunta. Y si aparece ¿qué me quieres?, necesariamente, si hay una pregunta, aparece una falta. Pero esa falta, ¿en dónde está? Si el otro está completo, yo no tengo posibilidad de ser en el mundo para ese otro más que ofrendado, como el yo ideal o como el ideal del yo. ¿Sí o no? Es una ofrenda. No se juega nada del orden del deseo, de la fantasía. Estoy simple y sencillamente ofrendado. Lo que sucede en la psicosis, hay una ofrenda al otro. Pregúntale a Schreber, cuando se convierte en la mujer de Dios, si Schreber tenía deseo de ser la mujer de Dios. La voluntad de Schreber nunca se puso en juego. Yo estoy seguro que Schreber le ha dicho, güey, yo no quiero ser la mujer de Dios. Dios quiere que yo sea su mujer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es un asunto como de volitivo, de decisión. En este momento que aparece esto, el deseo, aparece hacia la falta, pero para yo tener un lugar en el mundo, necesito que eso que esté en falta sea el otro. Por lo tanto, eso opera la falta en el otro. Pero la falta en el otro no es algo a lo que yo pueda acceder. ¿Qué es la falta en el otro? La falta del otro es el significante de la falta del otro. Después vamos a ver por qué el significado del otro completo. Y aquí es donde está el síntoma. Pero bueno, aquí está el significante de la falta del otro, que también habla Lacan de la significación de la falta del otro. Por ejemplo, yo me acuerdo de la significación de la falta del otro cuando era niño. Tenía un amiguito que tocaba el órgano, estos electrónicos, ¿no? Y que la mamá, cuando llegaban visitas, lo llamaba para que tocara el órgano y ponía y estaba claro para todos los niños que éramos amigos de él que eso era algo que era abominable. La música que estaba tocando era abominable, el acto que estaba haciendo era abominable, pero él quería ser lindo para su mamá, y entonces para todos nosotros él era de más abominable, porque ¿qué estás tocando? ¡Qué horrible! ¿Qué es eso? Es que a mi mamá le gusta. Ese es el significante de la falta del otro. A mi mamá le gusta. Recuerden que el deseo siempre está articulado. El deseo no es una entidad abstracta, no es metafísica kantiana. El deseo, si no está articulado, no podemos dar cuenta. El deseo está articulado en el anhelo y en el querer. Si no hay anhelo y no hay querer, no hay deseo. No es una entidad metafísica, ¿de acuerdo? No en Lacan. Entonces estamos aquí, el significante de la falta del otro, y en ese momento en que aparece el significante de la falta de otro, es que entonces se puede articular el segundo piso del gráfico. Entonces vamos a poner
Entonces aparece aquí el otro, el deseo, salud, el significado completo. Y aquí vamos a hablar de esto, es muy interesante, el fantasma de la demanda. Que vamos a ver ahí, Lacan lo identifica también como el tema del goce. Vamos a ver por qué. Significante de la falta del otro. Y aquí aparece por primera vez algo que también está pésimamente traducido y que decimos la fórmula del fantasma. No es la fórmula del fantasma, es la fórmula de la fantasía. Que ya hay tanta literatura sobre el fantasma que nos conviene decir el fantasma fantasía. Yo prefiero ya usar las dos cosas. Pero si queremos pensar lo que Lacan dijo, habló de fantasía, no del fantasma. Esto que empieza a construir Lacan también es importante que vean que algo aparece aquí como si hubiera cierta linealidad. ¿De acuerdo? Este es el de la pulsión, dije del goce, no de la pulsión, lapsus mediante. Es que va a aparecer, aquí está la voz, aquí el significante, después va a aparecer el goce, déjenme si sí, porque si no. Sí. Y la castración. Este vector. Pero lo que Lacan nos está también diciendo, algo que es muy importante, es que para que no haya este sentido de linealidad, porque eso nos haría pensar como en estaciones 1, 2, 3, 4, 5, lo que hay propone Lacan es un cortocircuito. Y entonces ese cortocircuito lo único que tiene que ver es que cada uno de los elementos no está relacionado en este sentido lineal, sino que este a su vez no se pasa primero por aquí para llegar acá, sino que este a su vez está relacionado con este, y este a su vez viene aquí y se relaciona con este, y este a su vez se relaciona con este, y entonces este cortocircuito que aparece en los dos lados, simple y sencillamente es cuando, si yo prendiera y apagara la luz, así que se prende, que hay un destello de luz, ¡papá! ¿Sí? Eso efímero que sucedió, ya sucedió todo esto. O sea, no hay un sentido de progresión lineal. Estamos hablando de tiempos lógicos, no cronológicos, por eso no hay un sentido de historización, de historia, de 1, 2, para que 3, lo que sí es condición de posibilidad para que haya el segundo piso del grafo es el asunto del estadio del espejo. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que ya está articulando la posibilidad de esa mirada del otro, ya tiene un lugar, ya está esta parte donde va a estar construido el yo ideal, el ideal del yo, y desde luego, como decíamos, el significado o la significación, ese sentido, el significado del otro, no el significante, que tiene que ver con el lugar del síntoma, porque si estamos de acuerdo, recuerden en el seminario 3, Lacan cuando dice, o sea, habla de la diferencia entre la neurosis y la psicosis y sitúa la neurosis como una pregunta y dice, ¿cuál es la pregunta histérica? ¿Qué es una mujer? ¿Cuál es la pregunta obsesiva? ¿Qué es un padre? ¿Qué es estar vivo? ¿Qué es estar muerto? Hay una pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que desaparece es la pregunta. Aquí hay una certeza sobre lo que el otro, no podemos decir que desea, porque para salir de este circuito está el deseo. Entonces aquí hay una forma imperativa
que tiene que ver con los imperativos categóricos que constituyen el superyo, que constituyen el yo ideal y el ideal del yo, que son las tripas del superyo. El superyo está constituido, la voz, no es su voz la que está hablando todo el tiempo de, fíjate tú, no están ustedes todo el tiempo dialogando con ustedes, su coach, que lo que está buscando es destruirlos. Ese lindo coach es el superior que está hablando con ustedes todo el tiempo, ¿no? Y esto que está ahí, el superior la tiene clara, o sea, qué es lo que tiene que hacer, está lleno de imperativos. Y esos imperativos son imperativos que Lacan después, cuando habla de Kant con Sade, nos muestra que son imperativos de goce. Recuerden que en Lacan la realización del goce es la muerte. ¿De acuerdo? O sea, el goce no tiene que ver con la satisfacción, más que con la muerte. Al menos que sea con la satisfacción del síntoma, ergo la muerte, el goce. Aquí hay certezas de cuál es el significado del otro, y entonces aparece como síntoma. ¿Sí? Aquí podemos pensar también, la mujer, ¿se acuerdan que lo que dice es, la mujer, en ese mismo seminario Lacan dice, la mujer es para el hombre, la mujer es para el hombre su síntoma, ¿no? Y el hombre para la mujer, su aberración. Y aquí está. Eso, sinceramente, de síntoma y aberración lo dijo el seminario 3, y yo lo entendí hasta el 19. Porque hasta entonces me pareció como incógnita, pero bueno. ¿Estamos de acuerdo entonces en esta cuestión? ¿Me van siguiendo o ya se me extraviaron? ¿Cómo vamos? Sí, seguimos y luego al final para ¿preguntas? poder tener, sí. Ok. Una vez que estamos en este circuito, como les decía, donde está la voz atrapada del otro, donde están los significantes, pero estamos aquí, estos significantes están a nivel de código. Este es un nivel de código. Aquí no hay lenguaje estrictamente hablando. Aparecerá en el momento que aparece el deseo, que sale de ahí, y entonces se va hacia el significante, al fantasma de la demanda. Recuerden que después Lacan dirá a ese mismo significante, dirá el grito. Ese significante de la demanda tiene muchas lecturas. Bueno, de hecho todo esto es una lectura, pero bueno, una lectura mía. Pero esta a su vez tiene muchas otras lecturas. Porque ¿cuál es el significante cuál es el fantasma de la demanda? ¿Cuál es la fantasía de la demanda? Recuerden que este cosito, este símbolo, lo construye Lacan porque lo que quiere hablar es de, aquí hay algo del orden de una relación, pero que no es estrictamente una relación. Porque si, ¿qué es una relación? En carpintería, si yo pienso en machiembrar algo, no sé si en España le digan igual, sí, ¿no? Es cuando construyo dos cosas que van a empatar, a coincidir, a entrar, ¿de acuerdo? Eso es machiembrar. En este sentido, entonces, cuando esto está machimbrado, es que hay una relación. Me quedó horrible la mano. Pero bueno, el mito del andrógino está machimbrado. El andrógino está machimbrado, ¿de acuerdo? Entonces lo que propone Lacan es que aquí hay un orden de relación que vincula, que construye un puente, pontifica y que relaciona al sujeto con algo del orden de este objeto, que es aquello que le falta, aquello que lo empuja, y que entonces es mayor, es menor, es contenido, está contenido, y entonces estos símbolos van a constituir este símbolo. Pero no son esos símbolos, o sea, son símbolos que están tratando de hablar de esa vinculación. Entonces, ¿qué es aquello que hace que el sujeto se vincule de alguna manera con la demanda? Y les decía que esto tiene doble posibilidad. Por un lado, estamos hablando del sujeto que está apareciendo en el grafo. Este sujeto que está en su fantasía.
tratando de interpretar, tratando de dar cuenta de esa demanda. ¿Sí? Eso es muy importante, porque esa demanda es algo del orden metonímico. Va a ser algo en algún después, incluso será posible ubicarlo como algo en lo que Lacan llama como registro de lo real, algo de lo imposible y que queda como, ¿qué es aquello que está demandando? Queda como imposible, como perdido. Porque, por ejemplo, si yo cuando el niño hace el grito y la mamá lee en ese grito, recuerden el seminario de la identificación, lo que la mamá lee en ese grito son las cosas que ella es capaz de leer. El grito, ¿por qué es? La mamá supone que ese grito tiene que ver con un malestar. Ese malestar, ella le da un lugar y entonces llega, lo huele a ver si se hizo caca, si se hizo pipí, si tiene hambre, si tiene... O sea, trata de interrogar al bebé para saber qué es aquello que puede ser el objeto de esa demanda. ¿Están de acuerdo? Y ella le dará aquello que ella suponga que fue aquello por lo que ella sintió que fue demandada. Lacan nos dirá, eso es tan falso como que precisamente eso que le vaya dando la madre constituirá a posteriori la demanda. No es que haya llorado por eso que la mamá adivinó que quería, sino es a partir de que le da eso que ella supone que el niño quiere, que el niño empieza a querer eso que la madre le da. Lo está alienando. Lo está alienando a partir de su propio deseo. ¿De acuerdo? Pero decíamos que la demanda tiene una posibilidad que es ya de la cuestión, digamos, donde la madre es quien está como viendo cuál es la demanda, pero también el sentido de la propia demanda. O sea, ¿qué es aquello que se demanda? ¿Cuál es el objeto de la demanda? Y Lacan lo que dice, lo que se demanda siempre es otra cosa. ¿De acuerdo? Parecido en este sentido a lo que podría ser el querer. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero siempre es otra cosa. ¿Qué es lo que se está demandando? Siempre otra cosa. Nunca es eso que se está demandando. Yo quiero que me abraces. Lo que quiero es abrazo. Lo que quiero es que me abracen. Llegan, ¿ya? No, quiero como que me quieres. Ay, te quiero. No, lo que quiero es que... No, o sea, ¿qué es eso? ¿Cuál es el objeto de la demanda? Y eso siempre estará perdido. Y aparece entonces el significante de la falta del otro, que es lo que les estaba diciendo, que es esta parte siempre estar pensando. Saliendo de esta cuestión, imagínense aquí Krakatoa, de repente la isla de Krakatoa, en Hawái, si se acuerdan, estaba temblando el volcán. Y entonces el chamán de Hawái sabía claramente que demandaba a Krakatoa. Decían, búsquenme mujeres vírgenes para sacrificarlas al volcán. Y consiguieron las mujeres vírgenes, ¿no? Echaban al volcán. Desde luego que Krakatoa nunca quedaba satisfecha, el volcán de Krakatoa. Hasta que un día se enojó con los hawaianos y explotó. Porque lo que le daban no era lo que Krakatoa quería. Siempre es el asunto, así sucede con Krakatoa y con el otro. Cuando aparece el significante de la falta del otro, ese significante de la falta del otro nos permite localizar en el otro un deseo. Ya no estamos del lado de la ofrenda, ya estamos en la pregunta, ¿qué me quieres? ¿De acuerdo? ¿Qué me quieres? Tendríamos 10 minutitos y terminamos para poder pasar a preguntar. ¿Perdón? Tendríamos 10 minutitos. ¿A 10 minutitos más? Y luego para poder pasar a preguntar. Bueno, todo rápido, ok. Entonces, para pensar ese significante de la falta del otro, aparece entonces esta pregunta de ¿qué me quieres?
esa pregunta, ¿qué me quieres?, está también articulada necesariamente del lado del goce. Del goce que va entonces a construir después, a partir de poder interpretar esa fantasía de la demanda, lo que es la castración. Es decir, esa falta, esa posibilidad de operación. Como consecuencia de estas operaciones, entonces aparece por primera vez, ahora sí, un fantasma o una fantasía, en donde hay un sujeto que está, como lo como yo lo represento rápidamente, es, miren, piensen, si tengo un sujeto completo, menos el objeto A, lo que tengo es un sujeto barrado. Si tengo un sujeto barrado, más el objeto A, lo que tengo es un sujeto completo. Por lo tanto, el objeto A es aquello que le falta al sujeto para estar completo. Es esa operación necesaria de completud, que es causa y empuje, es las dos cosas. Y entonces esto es lo que está en esta dialéctica, buscando cuál es ese objeto. Aquí es objeto, aquí recuerden que es ese otro de la imagen. Ese objeto causa del deseo, que es precisamente ya donde está, que es solo posible si pensamos el significante de la falta del otro, entonces que aparece este mal tema, ¿no?, del fantasma. No sé si... Sí. ¿Ya?